Buenos días, estudiantes de tercero de la CDB. Hoy tenemos nuestra primera clase del tercer periodo. Entonces, para la asignatura de artes vamos a hablar sobre los instrumentos geométricos. Esos instrumentos no solo nos sirven para matemáticas y para geometría, también en arte, sobre todo en la parte técnica del dibujo, nos ayudan pues a realizar composiciones. Entonces vamos a conocer hoy dos de esos instrumentos geométricos. El primero es la regla, ¿cierto? Entonces, la regla es un rectángulo que tiene en una parte centímetros, ¿sí? Y si la giramos en la otra parte, que el espacio es más grande, tenemos pulgadas, ¿cierto? Nosotros normalmente la utilizamos por la parte de los centímetros. Entonces, ustedes ven que comienza desde cero, ¿cierto? Yo siempre debo ubicar el cero en el punto de partida de la línea que quiero medir. Y de ahí en adelante, pues dependiendo de los números que tiene la regla, es la medida en centímetros del tamaño de la línea que quiero realizar. Entonces, por ejemplo, para hacer una línea de 10 centímetros, debo medir desde el 0 hasta el 10, nunca del 1 al 10, de 0 a 10, porque si no le estaría quitando el primer centímetro a mi línea y al medirla me quedaría entonces una línea de 9 centímetros no más. Entonces siempre debemos medir desde el 0. ¿Listo? Este instrumento nos sirve para hacer líneas rectas. Tenemos acá otros dos instrumentos que normalmente nosotros llamamos escuadras, ¿cierto? Estos dos. Listo. Resulta que esta se llama escuadra y esta se llama cartabón. Pero normalmente uno pregunta en una papelería, deme una escuadra y le pasan esta o esta, le dicen escoja cuál de las dos necesita, pero esta se llama escuadra y esta se llama cartabón. Entonces, de la escuadra nosotros tenemos un triángulo isósceles. ¿Por qué es un triángulo isósceles? Los triángulos también tienen nombres dependiendo de sus lados y sus ángulos, ¿cierto? Pero ¿qué es un ángulo? Antes de empezar a hablar de este tema. Un ángulo es la abertura entre dos líneas que salen de un punto. Por ejemplo, este sería el punto del que sale la línea A y la línea B, ¿cierto? Entonces, la abertura entre estas dos líneas es el ángulo y los ángulos se miden en grados. Entonces, por ejemplo, la abertura de este ángulo mide 45 grados. Entonces digo que esta escuadra tiene un ángulo de 45 grados. Este lado es igual, ¿cierto? Entonces también tiene 45 grados. Pero miremos este. Este ángulo es más abierto, ¿cierto? Entonces su abertura es de 90 grados. ¿Listo? Así podemos identificar los ángulos. Que utilizamos otro de los instrumentos que vamos a hablar más adelante, que es el transportador, para tomar esas medidas. Entonces, aquí en las escuadras normalmente aparece la medida, dice 45 grados. ¿Por qué? Tiene dos ángulos de 45 y uno de 90. Por eso es un triángulo isósceles. Los triángulos isósceles tienen un ángulo recto que es de 90 grados, miren porque queda recto, ¿cierto? Y tienen otros dos lados que son iguales. Entonces, mira, este lado es igual de largo que este lado. Entonces, por eso es triángulo, eh, un triángulo isósceles. ¿Listo? Entonces, tenemos ahora acá el cartabón. Entonces, este cartabón es un triángulo escaleno. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto igual que el de la escuadra, pero los tres lados tienen diferentes medidas. Este lado tiene una medida, vamos a medirlo con nuestra regla, a ver cuánto nos mide este lado para comprobarlo. Este lado nos mide 12 centímetros, este otro lado nos mide 20 centímetros y medio y este último lado nos mide 24 centímetros. Entonces tiene también un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, pero los tres lados miden diferente, ¿cierto? La medida de los ángulos de esta escuadra, como les decía, es 90 del ángulo recto, 60 grados
de este ángulo y acá en la parte que es más puntuda, este ángulo nos mide solo 30 grados. Entonces, ¿para qué nos sirven la escuadra y el cartabón? Nos sirven para trazar líneas paralelas y perpendiculares, que es lo que vamos a hacer hoy. Como actividad de artes, les dejé trazar unas líneas, de acuerdo, ahí les doy el ejemplo en un video. Las líneas deben ir a 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Listo. Entonces, si me piden que trace líneas a 45 grados, entonces ya la profe explicó que este ángulo tiene 45, entonces ¿qué hago? Voy a apoyar mi regla, ¿cierto? En mi escuadra en el cartabón y empiezo a hacer, miren, ahí apoyadita, ¿cierto? Esta no se puede moverla de abajo, ella es la base, hay que presionarla firme contra la hoja y trazo una línea. ¿Listo? Después de trazar esa línea, ¿qué hago? Corro la de encima un poquito. La corro un poquito hacia el lado y trazo otra línea. La corro otro poquito y trazo otra línea. Y así me va a quedar mi plancha de las líneas a 45 grados. Si necesito hacerla de 30, entonces ¿qué hago? Pues cojo las reglas al revés. Voy a coger esta de base, las escuadras, perdón, al revés. Voy a coger esta de base y como la profe dijo que este es el ángulo de 30 grados, entonces voy a empezar a trazar líneas de la siguiente manera. Trazo la línea, corro la escuadra, trazo la línea, corro la escuadra, trazo la línea y voy a tener una plana de líneas a 30 grados. Si necesito hacerlas de 60, pues la giro por el lado de 60, ¿cierto? Y si necesito hacerlas de 90, pues la giro por el lado que tiene 90 grados y entonces me van a quedar todas las líneas de forma vertical. Y voy corriendo la escuadra, trazo otra línea, corro la escuadra, trazo otra línea, así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, para nuestra parte de informática, vamos a hablar sobre la evolución de los inventos. Entonces, resulta que pues el ingenio de los seres humanos nos ha ayudado a darnos ideas para crear avances en la tecnología, ¿cierto? Y cosas que nos ayuden a hacer más fácil nuestra vida. Tanto así que hoy no nos podríamos imaginar la vida sin algunos de estos elementos de los que vamos a hablar hoy. Entonces les dejo una lista en la guía de 10 elementos que nos ayudan a hacer nuestra vida más fácil, ¿cierto? Y que son inventos que pues fueron creados desde hace muchísimo tiempo. Entonces, por ejemplo, nos habla de la rueda, nos habla del arado, que son los surcos que se hacen para sembrar, nos habla del papel, que se hacía con fibras de paja, de seda o de arroz. También la imprenta, que es una máquina en la que colocan letra por letra, con las que se hicieron los primeros libros, entonces colocaban letra por letra, luego entintaban todas esas letras y las presionaban sobre el papel. ¿Listo? Levantaban y ya quedaba esa hoja impresa. Volvían a entintar y otra hoja de papel. Ese fue uno de los inventos más importantes, ¿cierto? Porque permitió que los libros llegaran a muchísimas personas, porque antes los libros, para hacer una copia de un libro, tenían que pasarlo todo a mano. En cambio, con la imprenta ya era mucho más fácil sacar hoja tras hoja del mismo texto, del mismo escrito. Bueno, la máquina de vapor que ayudó mucho en la revolución industrial porque ya los motores no tenían que ser impulsados por animales o por personas, sino ya eran impulsados por el vapor. Por ejemplo, el telégrafo, ¿cierto? Que nos ayuda a enviar mensajes a través de algo que se llama la clave Morse, que son una serie de presiones que se hacen sobre el aparato y de acuerdo a la cantidad de presiones que se hacen y al espacio que hay entre ellas, entonces significan una letra y así se mandaban antes los mensajes. La otra es la calculadora, pues que ustedes saben que nos permite hacer cuentas, cálculos, el automóvil que nos permite transportarnos,
los bombillos que nos ofrecen la luz, ¿cierto? Para que podamos trabajar tarde o para que nos sintamos más seguros en la noche si estamos en la calle, ¿cierto? También para evitar accidentes, que los conductores puedan ver bien. Entonces tienen bombillas, tienen faros en los automóviles y la computadora, ese elemento tan importante que nos ha ayudado ahorita tanto en esta cuarentena, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer para informática y tecnología? De esos 10 elementos que van a leer, que les dejé ahí, que les acabo de explicar, van a escoger los 5 que les parecen más importantes, van a explicar qué son y los van a dibujar. ¿Listo? Espero que realicen estas actividades puntualmente. Cualquier duda que tengan me la comentan a través de WhatsApp y pues quedo pendiente y nos vemos en nuestra siguiente clase. Dámela.